¿Alguna vez has oído hablar de un general tan temido que las madres romanas asustaban a sus hijos con su nombre? Aníbal está a las puertas, decían para que se portaran bien. Este hombre no era una leyenda, era real, y su genio militar casi destruye a la todopoderosa República Romana. Hoy vamos a conocer la increíble historia de Aníbal Barca, el genio loco que hizo temblar al mundo antiguo. Nuestra historia comienza en Cartago, una poderosa ciudad-estado en la costa del actual Túnez. Cartago era la gran rival de Roma. Ambas potencias luchaban por el control del Mediterráneo. En este ambiente de tensión nació Aníbal, hijo de Amílcar Barca, un famoso general cartaginés que odiaba a los romanos con toda su alma. Cuenta la leyenda que Amílcar hizo que su hijo Aníbal, con tan solo 9 años, jurara frente a un altar que sería enemigo de Roma por siempre. Un juramento que Aníbal se tomaría muy en serio. Tras la muerte de su padre, Aníbal asumió el mando del ejército cartaginés en Hispania, la actual España. Desde el principio, demostró ser un líder nato. Era carismático, valiente y, sobre todo, un estratega brillante. Sus soldados lo adoraban y lo seguirían hasta el fin del mundo. Y vaya que lo hicieron. En el año 218 a.C., Aníbal decidió hacer lo impensable. En lugar de atacar Roma por mar, que era la ruta obvia, decidió llevar a su ejército, incluyendo decenas de elefantes de guerra, por tierra. ¿El problema? Entre él y Roma se interponían 2 obstáculos gigantescos, los Pirineos y los Alpes. Nadie en su sano juicio habría intentado cruzar los Alpes con un ejército. Era otoño, el clima era brutal, las tribus locales eran hostiles y los caminos, si es que se les podía llamar así, eran traicioneros. Pero Aníbal no era un hombre común. Estaba obsesionado con su objetivo, destruir Roma. La travesía fue una auténtica pesadilla. Miles de hombres y casi todos los elefantes murieron por el frío, el hambre y los ataques sorpresa. Imaginen la escena. Soldados tiritando, elefantes resbalando por precipicios helados. Una lucha constante contra la naturaleza y el enemigo. Parecía una misión suicida, pero contra todo pronóstico, Aníbal y los restos de su ejército emergieron en el norte de Italia. Había logrado lo imposible. Los romanos estaban en shock. ¿Cómo había llegado un ejército enemigo al corazón de su territorio? Subestimaron a Aníbal, pensando que su ejército estaría demasiado debilitado. Craso error. Aníbal, con una fuerza mucho menor, empezó a encadenar una victoria tras otra. Primero, en la batalla del río Trebia. Aníbal usó el frío y el terreno a su favor. Escondió a parte de su caballería y atrajo a los romanos a una trampa mortal. Los legionarios, helados y hambrientos tras cruzar el río, fueron masacrados. Fue una lección de táctica. Luego, en el lago Trasimeno. Aquí, Aníbal demostró su maestría en el arte de la emboscada. Ocultó a todo su ejército en las colinas que rodeaban el lago. Cuando la columna romana avanzaba confiada por el estrecho camino junto a la orilla, atrapada entre el agua y la montaña, Aníbal dio la señal. Sus hombres cayeron sobre los romanos desde todas direcciones. Fue una carnicería. La niebla matutina impidió que los romanos vieran de dónde venía el ataque. En pocas horas, un ejército consular entero fue aniquilado. Roma entró en pánico. El miedo se apoderó de la ciudad. Nombraron a un dictador, Quinto Fabio Máximo, quien ideó una nueva estrategia: evitar a toda costa una batalla campal contra Aníbal. Su plan era desgastarlo, cortar sus líneas de suministro y acosarlo constantemente. Esta táctica, conocida como estrategia fabiana, era inteligente pero impopular. Los romanos querían sangre, querían una victoria decisiva. Cansados de la cautela de Fabio, los romanos reunieron el ejército más grande de su historia, unos 86.000 hombres, y lo enviaron a aplastar a Aníbal de una vez por todas. El enfrentamiento tuvo lugar en un pequeño pueblo llamado Canas. Lo que sucedió allí se estudiaría en las academias militares durante los siguientes 2000 años. Aníbal tenía la mitad de soldados que los romanos. Cualquier otro general se habría rendido o huido.
Pero Aníbal vio una oportunidad. Colocó a sus tropas más débiles, los galos e hispanos, en el centro de su línea, formando un arco convexo que se adentraba en el campo enemigo. En los flancos, posicionó a su infantería pesada africana y a su superior caballería. Los romanos, confiados en su superioridad numérica, cargaron con todo contra el centro cartaginés. Tal como Aníbal había planeado, su centro cedió lentamente, retrocediendo de forma controlada. El arco convexo se convirtió en un arco cóncavo. Las legiones romanas, creyendo que estaban ganando, se adentraron más y más en la trampa. Fue entonces cuando Aníbal dio el golpe de gracia. Su caballería, que ya había derrotado a la caballería romana en los flancos, atacó la retaguardia de la infantería romana. Al mismo tiempo, su infantería africana, que había permanecido oculta en los extremos, giró hacia adentro y atacó los flancos de las legiones. Los romanos quedaron completamente rodeados. Atrapados en un espacio cada vez más reducido, sin poder maniobrar, fueron masacrados. Las cifras son espeluznantes. Se estima que murieron entre 50.000 y 70.000 soldados romanos en un solo día. Fue el mayor desastre militar de la historia de Roma. La noticia llegó a la ciudad y el pánico fue total. Parecía que el fin de Roma era inminente. Aníbal está a las puertas. Pero, y aquí viene una de las grandes preguntas de la historia, ¿por qué Aníbal no marchó sobre Roma después de Canas? La ciudad estaba indefensa, el camino estaba libre. Los historiadores debaten sobre esto hasta hoy. ¿Le faltaban máquinas de asedio? ¿Su ejército estaba demasiado agotado? ¿O quizás Aníbal nunca quiso destruir Roma por completo, sino solo someterla y romper sus alianzas? Nunca lo sabremos con certeza. Esta decisión le costó la guerra. Le dio a Roma un respiro vital. Y si algo definía a los romanos, era su increíble capacidad de recuperación. A pesar de las terribles pérdidas, no se rindieron. Volvieron a la estrategia fabiana, evitando a Aníbal mientras reconstruían sus ejércitos y atacaban los territorios de Cartago en otros frentes, como en Hispania y Sicilia. Poco a poco, la situación de Aníbal en Italia se volvió insostenible. Estaba aislado, sin refuerzos ni suministros de Cartago. Durante más de una década, vagó por el sur de Italia como un león enjaulado, ganando batallas, pero sin poder dar el golpe final. Mientras tanto, en Roma, surgió un nuevo genio militar, Publio Cornelio Escipión. Escipión había estudiado las tácticas de Aníbal y aprendió de sus derrotas. Conquistó Hispania, privando a Aníbal de su principal base de suministros, y luego hizo algo audaz, algo que el propio Aníbal habría hecho. Llevó la guerra a África, amenazando directamente a Cartago. Los líderes cartagineses, aterrorizados, llamaron a Aníbal para que volviera a defender su hogar. Después de 15 años en Italia, el gran general tuvo que abandonar la tierra que casi conquista. El enfrentamiento final tuvo lugar en Sama, en el año 202 a.C. Aníbal contra Escipión, el maestro contra el alumno. Fue una batalla épica. Aníbal intentó usar a sus elefantes, pero Escipión, previendo el movimiento, ordenó a sus hombres que abrieran pasillos en sus filas para que los elefantes pasaran de largo sin causar daño. Al final, la superior caballería de Escipión, aliada con los númidas que antes luchaban para Aníbal, decidió la batalla. El ejército de Aníbal fue derrotado. La Segunda Guerra Púnica había terminado. Roma había ganado. A pesar de la derrota, Aníbal sobrevivió. Intentó reformar políticamente Cartago, pero sus enemigos, tanto en Cartago como en Roma, no lo dejaron en paz. Tuvo que exiliarse y pasó sus últimos años ofreciendo sus servicios como consejero militar a otros reyes enemigos de Roma. Pero los romanos lo persiguieron sin descanso. Finalmente, acorralado y a punto de ser capturado, Aníbal Barca, el hombre que hizo temblar a Roma, decidió quitarse la vida antes que caer en manos de sus eternos enemigos. Bebió un veneno que, según se dice, siempre llevaba en un anillo. La historia de Aníbal es la de un genio militar sin igual, un hombre que con recursos limitados y una voluntad de hierro desafió al imperio más poderoso de su tiempo.
su audacia al cruzar los Alpes, sus brillantes victorias en Trebia, Trasimeno y, sobre todo, la obra maestra táctica de Canas, lo convirtieron en una leyenda. Aunque al final perdió la guerra, su nombre quedó grabado para siempre en la historia como el mayor enemigo al que Roma se enfrentó jamás. ¿Qué te pareció esta increíble historia? ¿Crees que Aníbal debió marchar sobre Roma después de Canas? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado el video, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras históricas. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.